nuestra vida, porque ¿qué hago? ¿Tiro por este camino o tiro por el otro? Muchas veces tomar decisiones nos da bastantes quebraderos de cabeza y bastantes noches sin dormir. Precisamente de este tema vamos a hablar hoy con nuestra sexy psicoanalista de cabecera, Laura López. Bienvenida, Laura. Hola, Rosana, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, de que estemos aquí juntos, todos los telespectadores también, pues tomando las decisiones, ¿no?, en nuestra vida. ¿Por qué nos cuesta tanto, Laura, tomar decisiones en algún momento en concreto de nuestra vida? Aunque creo que hay gente que es más indecisa y le cuesta todavía más hasta tomar una decisión cotidiana, ¿no? Claro, lo que pasa es que en esa indecisión, como bien has dicho, Roxana, tenemos que tener en cuenta que hay que diferenciar lo que es el pensamiento de la acción, porque cuando uno hace una acción en la realidad, cuando uno toma esa decisión, lo sabemos porque ha habido un cambio, porque ya la ha tomado. Pero el pensamiento muchas veces tiene que ver con ese mecanismo neurótico obsesivo en el que uno le da constantemente vueltas a todo. Entonces, en esas dudas es como una erogenización del pensamiento, es estar secuestrado de la realidad y estar continuamente dándole vueltas a las cosas. Y claro, eso no es pensar, pensar es llevar a cabo la acción. Cuando uno lleva a cabo esa acción ya se sabe cómo ha pensado, pero a veces llamamos tomar decisiones a darle vueltas a las cosas. Y un consejo que iba a dar es que no hay que hacer caso a las dudas que uno tiene, porque precisamente es lo que utiliza la neurosis, el mecanismo neurótico, para apartarnos de la realidad. Entonces es como para no cambiar nada de nuestra vida y quedarnos en un momento infantil en el que estamos en esa posición en el que nos lo hacían todo, en el que nos cuesta tomar esas decisiones, porque habla de una dificultad en el desarrollo y de aceptar también la mortalidad, ¿sabes, Rosana? Que eso es un tema complejo también, ¿no? Que la mortalidad no quiere decir saber que nos vamos a morir, que eso al fin y al cabo todo el mundo de una manera consciente lo sabe, pero a veces en la inmortalidad hablamos de esos pequeños actos que uno hace en prolongar las cosas, las hago mañana, prolongas decisiones porque es como una cuestión de una cuestión inconsciente, ¿no?, que habla de que inconscientemente somos como inmortales. Claro, si ponemos un límite, ahí es donde podemos tomar las decisiones. Si sabemos que vamos a morir, es que nos jugamos en la realidad, nos jugamos en la vida, nos transformamos, ¿no? Y claro, tomar decisiones también conlleva a que cada uno de nosotros se implica en la realidad, en que habrá transformación, en que nos comprometemos con las otras personas, en que va a haber cambios en mí. A veces somos muy narcisistas, Rosana. No nos permitimos cambiar nada y que ningún pensamiento nos cambie y ahí nos quedamos detenidos. Claro, Laura, pero también hay ocasiones en las que tienes que tirar por dos caminos, o sea, tienes dos caminos para elegir, pero Sí. dices, ¿cuál elijo? Papá o mamá, ¿no? Sí, porque ¿a dónde me puede llevar este o a dónde me puede llevar el otro? Por ejemplo, yo ya sabes que a mí me gusta poner ejemplos personales, Sí, te voy a muy poner bien. un ejemplo. Ajá. Yo tenía un trabajo en el que cobraba mucho, tenía coche de empresa, tenía, esto es verdad, tenía teléfono de empresa y demás, a la 1 de la tarde los viernes estaba libre y me llamaron para trabajar como periodista, o sea, eso no tenía nada que ver con el periodismo, yo ya era periodista. Cobraba menos de la mitad, encima me tenía que desplazar a otra ciudad, pagar alquiler y demás, y tuve que tomar una decisión entre trabajar en lo que había estudiado por menos de la mitad del sueldo que tenía o estar muy cómoda en el trabajo que tenía que no me gustaba. Ahí tuve que preguntarle a mi madre qué haría ella. No, pero al final tomas tú la decisión, ¿no? Sí, tomé la decisión, pero me costó. Yo plantearía, ¿no? Claro. Me costó porque era un sueldo ridículo. Claro, pero ahí ves cómo andaba tu deseo de ser periodista, ¿no? Que a veces las circunstancias no son ideales, hay que soportar la incertidumbre porque hay personas que creen que los caminos están hechos y que las cosas son blancas o negras, y no, es en el hacer donde uno va modificando las cosas y ahí se ve cuál es tu deseo. Tú deseabas trabajar de periodista, Hombre, ¿no? claro, para eso lo había estudiado. Claro, ahí se ve también el resultado, ¿no?, de dónde has llegado después, ¿no? Y tenías que elegir entre una comodidad. Y claro, la comodidad a veces no es aconsejable, porque la comodidad habla de que hay algo en ti que no quiere cambiar. Tú tenías claro que tu deseo era ese, tu deseo era conseguir ser periodista, realizarte como persona, etcétera, y más allá de los inconvenientes que puede haber, de los obstáculos que siempre hay en la vida, no nos escuchamos esos deseos verdaderos, ¿no? Claro, pero voy a utilizar una cosa que acabas de decir, entre realizarte como persona o la comodidad de una vida cómoda que tenía en el otro trabajo. A veces cuesta entre realizarte como persona o la comodidad que estás teniendo de vida.
Claro, pero también si lo vemos en el desarrollo también de las personas, ¿no? También uno en casa de los padres está muy cómodo, ¿no? Uno tiene ahí todas las necesidades cubiertas, pero llega un momento en el que uno se tiene que jugar en la vida, en el que uno tiene que crecer, tiene que desarrollar su propia familia, su propio destino. Si uno no trabaja por ese destino, no se deja en el hacer, al final pues generamos una vida insatisfactoria, también aparece la culpa, ¿no? Que también es escucharnos, ¿no? Y que no hay cosas que vengan hechas ya, ¿no? Que tenemos que tolerar esa incertidumbre que va a pasar en nosotros, que va a pasar en la vida, y que no hay momentos ideales, no hay cosas que uno sepa de antemano que se van a hacer, sino que conforme vayamos viviendo se van a ir viendo. Hay veces que uno se puede equivocar, claro que se equivoca, pero los errores no es algo que te lleve al desastre total, ¿no? Sino que también en ese error también hay ciertos aciertos en ese error, y que también hay cosas que se pueden transformar, pero lo importante es el camino, es el desarrollo, es el trabajo. Es que es el deseo, Roxana, ¿no? Que al fin y al cabo somos personas deseantes. Si nuestro deseo lo matamos, ¿qué somos? ¿Qué es de nosotros? ¿Qué es de nosotros sin ese deseo? Que se pone en cualquier lugar, y el deseo necesita movernos, transformarnos, aprender, ¿no? Ahí es donde se ve una persona que está viva, que tiene ganas de vivir, que se muestra ante los demás, que cambia, que aprende, ¿no? Y que va transmitiendo todo ese deseo a los demás, ¿no? Y claro, eso no es impactos en la realidad. Si tú no te comprometes en la vida a ciertas cosas, te dejas llevar por las dudas, hablas también de esa imposibilidad de crecimiento en ti, ¿no? Pero también a lo mejor es más fácil dejarte llevar por las dudas o por ese deseo que tienes, esa incertidumbre, cuando tienes un respaldo detrás. Claro, pero eso es la neurosis, ¿no? Es el mecanismo de la neurosis, porque si tu vida la guían tus sentimientos, tu forma de pensar, Pero para vivir se tus necesita dudas, dinero. claro, para vivir se necesita dinero, pero fíjate, tú confiaste en ese camino profesional, ¿no? Y ahí te dejaste llevar por esa... Y en el apoyo que tendría de mis padres si me salía mal también. Por eso te digo que hay veces que es fácil tomar una decisión o la decisión que te guía al corazón y no la razón si tienes un apoyo detrás. Bueno, claro, pero no hay caminos rectos, ¿no? Que siempre hay rendijas que te hacen luchar por ese deseo, no hay caminos ideales. Uno va viendo en ese camino cómo ha sido su vida y cómo se va produciendo, pero que cuando uno tiene un deseo muy fuerte, busca apoyo, busca siempre vías y salidas para luchar por ese deseo. Además, hemos visto a lo largo de la historia cuántas personas, a pesar de todos los inconvenientes que había en la realidad, cómo han llevado a cabo su deseo, ¿no? Y hablo también de mujeres, por ejemplo, en las que en ciertas épocas de la vida era imposible que una mujer trabajara por ejemplo, de médico. Y hay personas que se han travestido, ¿no? Se han vestido de hombre para poder realizar ese deseo. Fijaros que el deseo puede más, además siempre entre otras personas, siempre hay ayuda, siempre es entre otros, ¿no? Y que cuando el deseo comanda, uno se compromete a la realidad, y ahí se van produciendo transformaciones, pero es importante no dejarse llevar por esos mecanismos que te hacen quedarte anclado en la enfermedad, ¿no? Porque al fin y al cabo una persona que no se puede desarrollar, que no trabaja por esa felicidad, no incluye ese trabajo de crecimiento, de desarrollo, ahí al fin y al cabo esa persona pues bueno, es una persona que se deja traicionar por su deseo, ¿no? Es decir, no trabaja para su deseo, sino que se deja traicionar por esa comodidad que al fin y al cabo no te ofrece nada, no ofrece nada a la persona, ¿no? Hombre, el refranero popular dicen que es muy sabio, y ahí está la expresión: el que no arriesga no gana. Claro, claro, es que si uno no pone toda la carne en el asador, uno no prospera, no lucha por esos deseos, ¿no? Y a veces hay que dejarse un poco esa incertidumbre, ¿no? No quedarse paralizado en ese abismo, ¿no? Que es la seguridad que uno cree que tiene en la vida para arriesgar a seguir adelante, que nunca se pierde nada tan importante, ¿no? Que siempre las cosas materiales son cosas materiales y se van a poder recuperar, ¿no? Y ahí en ese juego de entregarse a la vida uno gana deseo. Laura, ¿existe realmente una dicotomía entre la razón y el corazón? ¿Es verdad que el corazón nos dicta una cosa y la razón nos dicta otra? ¿O eso es algo que pensamos nosotros que es así para ampararnos en algo? Yo te hablaría más bien del deseo inconsciente, ¿no? Porque sí que es cierto que a veces estamos muy anclados en esos razonamientos, que es lo que te decía del pensamiento, ¿no? En el que uno está dándole vueltas a una cosa, a la moral. Entonces hay veces que sí que hay un choque entre nuestros deseos verdaderos, lo inconsciente, y la moral, que es una manera de entender que es lo que te transmite la familia, el Estado, ¿no? Por así decirlo, que te indica cómo hay una forma de vivir en la que a veces ponen patrones y modelos para todo el mundo. Pero claro,
tus deseos verdaderos, cada uno tiene una idiosincrasia, cada uno tiene unas necesidades distintas, unos deseos diferentes. Entonces, el escuchar esa individualidad de cada uno y poder llevarlo a cabo en la vida, pues para eso también está la terapia de psicoanálisis, ¿no? Que te ayuda a, digamos, a conciliar tus propios deseos con la realidad y a veces es cierto que esa moral, esos razonamientos producen a las personas pues mucha infelicidad, porque es como decirte, tienes que vivir de esta manera, hay como en ti un ideal que no se corresponde a como tú realmente eres, ¿no? A tus necesidades individuales. Entonces, yo te diría que hay una diferencia entre la moral y nuestros deseos inconscientes y que hay que conciliar, ¿no? Laura, muchas veces cuando tienes un proyecto entre manos piensas, no se lo voy a contar a nadie o a las mínimas personas para que no influyan y no me manden energías negativas para que el proyecto no salga. ¿Qué hay de realidad en eso? En que el resto de la gente nos puede influir. Sí que es verdad que muchas veces cuando nos dicen algo te quedas ahí dándole vueltas y a lo mejor cambias tu manera de hacer o tu forma de actuar dependiendo de lo que te hayan dicho, ¿no? Nos dejamos mucho llevar. Eso es porque también hay dudas en uno, ¿no? Y que uno tiene que llevar a psicoanalizarse, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, hay personas en tu realidad más cercana que pueden ir en contra de tus ideas, porque o bien puede aparecer envidia, celo o ese querer, ¿no? De alguna manera esa protección y de querer detener tu crecimiento. O de querer vivir su vida a través de ti y entonces que tomes las decisiones que él o ella tomaría, ¿no? Claro, es que es todo un entramado muy complejo, porque entre los seres humanos siempre va a haber afectos que a veces por no poder, digamos que de alguna manera analizarlos, ¿no? Se enquistan o se convierten en un atentado con la otra persona. Pero a mí me parece que lo importante es psicoanalizar uno, ir a un psicoanalista para dar cuenta de todo eso, porque a veces utilizamos a personas para, digamos, como afianzamiento de que por culpa de esta persona yo no soy así o yo no he hecho tal proyecto, pero habrá que ver que realmente corresponde a uno, porque si uno no se rodea de las personas adecuadas para llevar a cabo ese proyecto, no estoy hablando de esas personas, estoy hablando de mí, de que hay algo en mí que me está impidiendo, hay contradicciones en mí y que estoy utilizando a esas personas para llevar a cabo ese deseo que al final era no llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Entonces en nosotros mismos siempre hay contradicciones y a veces el mayor enemigo es uno mismo. Entonces es muy importante rodearse de gente, pero claro, ¿de qué personas uno se rodea para llevar a cabo su vida? Porque si yo me enlazo a personas en las que van a ir en contra del crecimiento, del desarrollo o de un proyecto que yo quiero llevar a cabo, me tengo que cuestionar yo, ¿no? Porque hay cosas que está bien mi moral y también está la moral de otras personas. Hay cosas que a veces hay que llevar en secreto y otras hablarlas con las personas más adecuadas, con las más convenientes, ¿no? Laura, se nos ha acabado el tiempo, Uy. me parece un tema súper interesante y mi consejo, no como psicoanalista, sino como Rosana Panero, es rodéate de personas que te aporten, siempre que te sumen y no que te resten. Muy bien, estupendo. Laura, muchísimas gracias, nos vemos el martes y mientras tanto los lunes en Palabras para Vivir. Claro, muy bien. A las claro 11 de la noche después a de las nosotras. 11, una cita.